Está en línea Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Gonzalo, buen día. Gretel y Tomás te saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gonzalo. Por favor. Bueno, quizá esperábamos otro tipo de números para el mes de octubre, luego de las medidas que se vieron por parte del Gobierno Nacional en torno al congelamiento de precios de los productos masivos. Digo, me parecía que por lo menos ahora en noviembre íbamos a tener números un poco más optimistas de lo que fue octubre. Sin embargo, tanto la canasta alimentaria o la canasta total rompieron el piso de los 3 puntos porcentuales. Bien. Sí, 1 de octubre... a primera vista pensaba tener unos valores diferentes en lo que es canasta, que es lo que ustedes estaban mencionando recién. En cuanto a inflación, a nosotros sí nos dio un número, digamos, más bajo que el mes anterior de septiembre, 2,4, cosa que al INDEC a nivel nacional le dio hacia arriba, 3,5, ahí estamos separados un punto de diferencia. De todas formas, lo que es el plan de congelamiento de precios comenzó a implementarse sobre fines, digamos, de octubre o sobre la segunda quincena de octubre, con lo cual nosotros en las mediciones semanales observamos alguna baja en algunos rubros sobre fin del mes de octubre. De todas formas, ¿cuál es la cuestión? Digamos, todo este plan de congelamiento queda fuera todo lo que es productos frescos. Y claro, lo que nosotros observamos fue que frutas y verduras tuvo un aumento muy grande, es decir, los productos estacionales tuvieron un aumento del casi 6%, y eso incidió claramente con lo que vos mencionaste recién, que es con la canasta básica alimentaria, que observamos un 4,7% de aumento en el mes de octubre. Fíjense que la inflación fue 2,4 y el canasta básica alimentaria que mide indigencia 4,7, y eso atrás de esos casi 36.000 pesos que necesita una familia de 4 personas para no ser indigente, básicamente, por no decir la totalidad de esa canasta, son alimentos. Claro. Entonces, son alimentos, entre ellos frutas y verduras, y es lo que más nos aumentó en el mes de octubre. Claro, eso me llamaba la atención, digo, porque viendo la canasta alimentaria es 4,7% que solo mide alimentos. Ahora, cuando vamos a la total, que es 3,3%, ahí ingresan otros ítems en la medición. Ahí cuando hablamos en lo que es canasta básica total, que es el umbral de pobreza, es decir, a nivel de dinero, de ingresos de esa familia, debería estar en 79.623 pesos. Ese es el piso, sí. Digamos. De ahí para arriba se considera que deja de ser pobre. ¿Pero qué incluye esa canasta? Incluye, obviamente, todos los bienes, digamos, comestibles, todos los alimentos y bebidas de lo que es la canasta básica alimentaria, y ahí le agregamos lo que vos bien mencionaste, que tiene que ver con servicios, con indumentaria, digamos, con algunas otras cuestiones que puede ser acá, digamos, otros comestibles también que no son básicos. Eso, y en ese caso, la variación también supera al 2,4% de la inflación general, en este caso 3,3%. Pero también un detalle adicional, que seguramente ustedes lo vieron, y para poder comunicarlo, es la variación interanual. Sí. Ese es un dato que uno podría decir que duele, lastima. ¿Por qué? Porque la interanual estamos hablando de octubre del 2020 a octubre del 2021. ¿Qué pasó en ese año? A nivel de inflación tenemos por debajo del 50%, es un número muy grande claramente, pero en las canastas tenemos del 63% lo que es indigencia y del 56% lo que es canasta básica, que es pobreza. Claro. Entonces tenemos aumentos muy por encima de la inflación, son en algunos casos 15, 20 puntos prácticamente de diferencia, son muy grandes, son extremadamente enormes, y esto afecta, es decir, la inflación, el problema de no poder resolver la inflación, lamentablemente afecta a las familias más vulnerables. Sí, y además haciendo un poco la comparación entre las dos canastas, digo, la alimentaria y la total, demostraría que los alimentos están por encima de la media, digo, porque la canasta total se compone este porcentual de distintos aspectos, como recién decíamos, indumentaria, medicamentos, alimentos, salud, digo, pero si vamos a la alimentaria, que es netamente alimento, estuvo por encima de la media del aumento del resto de los ítems.
Sí, incluso, claro, ese 63% interanual, si nosotros lo miramos con los 9 capítulos que componen el índice de precios nuestro, a ver, yo diría que prácticamente es el más alto, porque uno diría, bueno, educación en su momento, pero educación está en un 52, es decir, 10, 11 puntos menos. Claro. Indumentaria, que es un rubro en el cual se ha destacado porque ha liderado las subas interanuales, estamos en el 59, es decir, 4 puntos más bajos. Claramente el fenómeno de no poder dominar la inflación, o este impuesto inflacionario que a veces se lo relaciona, las familias más vulnerables son las más perjudicadas. Es decir, por eso tenemos también en Argentina tantas millones de pobres, lamentablemente, y de indigentes. Gonzalo, ¿cómo estás? Tomás Casela te saluda. ¿Cómo te va, Tomás? Bien, dos de las cosas que estábamos planteando en realidad antes de la nota eran, por un lado, esto que charlaban recién, esto de que la interanual en los alimentos está muy por encima de la interanual de la inflación, y otra de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención es que con un salario mínimo vital y móvil de 32.000 pesos, 2 personas adultas que trabajan en blanco 8 horas y tienen 2 hijos, no llegarían a una canasta básica total. Eso también tiene que ver con la inflación acelerada y tiene que ver con los salarios que todavía no empiezan a despegarse, porque la verdad que es un dato muy potente. Sí, van de la mano porque al gobierno le preocupa e intenta ocuparse y poder resolver estas dos cuestiones. Contener la inflación. Ustedes piensen que tenés un plan de congelamiento, después tenés de congelamiento de comestibles, por decirlo de una manera, y no solo comestibles, porque también, no es de alimentos frescos, sino otros tipos de conservas, pero también cuestiones de tocador, hay cuestiones de bebidas, la lista es amplia, 1.400 productos. Después hay un congelamiento de medicamentos. Es decir, ustedes piensen que el índice de precio está contenido 1.400 variedades de lo que es supermercado, contenido medicamentos, con un tipo de cambio muy contenido y con tarifas también contenidas. Uh-huh. Así todo, tenemos siempre cuestiones que se nos escapan de la mano. Claro. Y no podemos contener la inflación. Eso por un lado. Y los salarios, que el gobierno, el otro inconveniente es que se ocupa, por lo menos da la veña para que haya negociaciones prácticamente permanentes en las paritarias para que pueda superar el índice inflacionario, Uh-huh. Esto no venía ocurriendo por lo menos en los últimos años, donde la inflación era muy por encima del salario real. Es decir, teníamos durante 3 años caída del salario real. Este año pareciera que en algunos sectores, porque no es en todo, en algunos sectores estarían como igualando la inflación. Pero ese es un problema. Tenemos salarios muy atrasados, salarios reales atrasados, con índices inflacionarios muy altos. Entonces, claramente, no podemos afrontar los aumentos. Claro, y además... un detalle adicional es que las familias que están por debajo de la línea de indigencia no pueden sustituir ningún tipo de consumo. ¿Qué significa eso? Que si a mí me aumentara la cuota de un colegio privado, o la cuota de un club, o la entrada de algún evento cultural o deportivo, yo puedo sustituir. ¿Qué sustituir? Dejo de ir directamente o voy a otro que sea más económico. Ahora, las familias que están por debajo de la línea de pobreza o de indigencia no pueden sustituir un alimento por otro. Claro. Directamente tienen que dejar de comer. Y eso es muy complejo para el desarrollo, intelectual y físico de cualquier persona. Sí, pues estamos hablando de bienes de primera necesidad. Exactamente. Uh-huh. Ahora, Gonzalo, escuchándote un poco, pienso en las distintas medidas que viene adoptando el gobierno nacional, o por lo menos que viene delineando, lo que tiene que ver con el congelamiento de precios de productos masivos, con la posibilidad de congelamiento en medicamentos, con la idea de intervenir un poco la industria de la carne. Quizá podrían ser planteadas como medidas paliativas, y por otro lado, generar las mesas de negociaciones para paritarias, porque no es una buena medida la del congelamiento de la carne, de los productos, pero no es suficiente por esto que vos recién me planteabas. En algún momento se termina el congelamiento, los precios vuelven a aumentar y los salarios quedan depreciados. Sí, es la gran cuestión de cómo podemos contener esta volatilidad de precios. Si no es por consenso,
tiene que ser por algún plan más unilateral planteado por el gobierno, y esto no funciona. Si tiene que haber consenso, tiene que estar todo el mundo de acuerdo, todos los sectores productivos, las cadenas de comercialización, tienen que, y evidentemente, a ver, si uno hace el ejemplo hogareño, ponerse de acuerdo con tu pareja o con tu padre o con tu hijo, es complejo. Ponerse de acuerdo en un sector tan grande, económico tan grande, efectivamente es complejo, los tiempos no sobran, hay que hacerlo prácticamente en tiempo récord, entonces hay veces que, bueno, se va más, digamos, unilateralmente, y cuando alguien controla los precios de productos de terceros, a nadie le gusta que nos controlen los precios, nos pongan precios topes. A veces, ¿qué ocurre? Que si no podés, digamos, tomar decisiones sobre el precio de tus productos, tomar decisiones sobre las cantidades de tus productos. No sé si ustedes me siguen. Es decir, ofrezco menos, por eso a veces hay faltantes, o cambio el gramaje, cambio el packaging, mismo precio pero menor gramaje, pesa menos el paquete que uno compre de galletitas o de yerba, pero es el mismo precio, entonces hay un aumento encubierto, o aumentan precios que están por fuera del plan de congelamiento. Además, se dio una brecha bastante interesante entre lo que tiene que ver con el índice de precios al consumidor del mes de octubre, de 2,4%, y con las canastas básicas. Digo, estamos hablando por encima de los 3 puntos en la total y por encima de los 4 puntos. ¿Cómo crees que va a ser el mes de noviembre? Bueno, mes de noviembre comenzó, te diría, las primeras 2 semanas de manera interesante, sobre todo la primera, porque en la primera de los subrubros que nosotros medimos, que serían cereales, carnes, aceite, fruta, verduras, infusiones, condimentos, bebidas, etcétera, son unos 13 subgrupos, 9 se habían manifestado con valores negativos. Entonces uno podría decir, bueno, está teniendo éxito el plan de congelamiento. La segunda semana hubo menos caídas, pero variaciones más cercanas a cero. Claro. Aunque hubo una estabilidad. Y la tercera semana ahí nos estamos llevando una sorpresa. Y la sorpresa es la carne. La carne en nuestros subgrupos dentro del capítulo de alimentos y bebidas tiene un peso muy grande. Con lo cual observamos un aumentos importantes del subgrupo carnes que arrastra todo ese capítulo, con lo cual el salto es grande, es muy grande. Nosotros estamos observando que en la segunda semana de noviembre tuvimos una variación del capítulo de alimentos y bebidas de 1,2%, y ya la tercera semana estamos cercano al 4%. Claro. Entonces realmente la tercera semana, por eso es lo que estamos observando ahora, que el gobierno quiere también un consenso para congelar de alguna manera el precio de la carne. Eso tiene que ver con la menor cantidad de cabezas que se enviaron a alinear el mercado central para fainar. Entonces automáticamente restringís la oferta, aumentan los precios inmediatamente. Sí, Gonzalo, justamente recién hablábamos de esa cuestión, hicimos una nota al principio del programa, de cómo en los últimos 15 días la carne en Bahía Blanca creció hasta un 30%, entre un 20, un 30% en los distintos cortes. ¿Esos son más o menos los números que vienen manejando? Y son valores, nosotros lo que hacemos es tomar muchos lugares de Bahía Blanca con muchos cortes. Entonces el subrubro carnes, adentro hay, digamos, por distintos tipos de cortes, distintos lugares dentro de la localidad de Bahía Blanca, y nosotros publicamos acá el promedio. El promedio nosotros nos dio 6,4. Es decir, hay un montón de cortes ahí. Entonces, si uno quisiera ver, por ejemplo, la paleta o el asado, etcétera, podríamos encontrar, o el lomo, podríamos encontrar valores muy altos, pero en el promedio a nosotros nos da 6,4, pero es lo más destacado que uno podría observar dentro de los 13 subrubros que medimos. Es lo que más llama la atención, y como tiene tanto peso en la constitución de ese capítulo, hace que haya aumentado tanto. Y ese, perdón, Gonzalo, 6,4% en lo que va de noviembre. En la semana 3 con respecto a la semana 2. Y si haces si medimos los 15 días, los primeros 15... Si medís las primeras 3 semanas de noviembre, con respecto a todo lo que fue el mes de octubre, estamos en un 5, un poquito más que el 5%. Bien. Es decir, es un número alto,
Bueno, obviamente esto es parte del índice de precios que medimos nosotros. Después falta todo el resto de los capítulos. Nosotros lo que hacemos es medir todas las semanas 13 subrubros del capítulo de alimentos y bebidas. Se llama precios de alta frecuencia. Después, a fin de mes, sumamos y, bueno, ponderamos todo el resto de los capítulos y vemos cuál es el valor final. Perfecto. Gonzalo, te agradecemos estos minutos con Radio Urbana. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Gonzalo Semilla, él es economista jefe del CREVA, bueno, hablando sobre los niveles de crecimiento que se vieron durante el mes de octubre en torno a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total. Ahí vamos, por Urbana